ahí te va una adivinanza. Está bien fácil. A ver, ¿qué es aquello que es penetrante como espada de doble filo, que llega hasta lo más hondo del corazón, llega hasta la médula de los huesos, porque nada está oculto a sus ojos y porque ante Él habremos de rendir cuentas? Pues bien fácil, el SAT, claro, sí, el SAT, así se le llama a mi país, a aquella institución del gobierno encargada de recaudar los impuestos. El SAT, o Sistema de Administración Tributaria, parece que comparte uno que otro atributo con Dios, porque nada escapa de su mirada, porque el SAT sabe muy bien cuánto percibes, en qué gastas, conoce cada uno de tus movimientos bancarios, sabe si estás teniendo ingresos que no le estás reportando. Nada puede escapar de su mirada omnisciente y sobre todo nadie puede escapar de su brazo castigador. Por eso, hoy los contadores hablan de que hay un SAT que todo lo ve. Y si antes la gente hablaba de tener temor de Dios, hoy más bien hablan de tener temor del SAT. Y una persona sensata no evadiría sus obligaciones fiscales porque le iría bastante mal. ¿Y tú? ¿Ya está acercándose el tiempo de que tengas que hacer tu declaración anual de impuestos? Pues hoy en el Evangelio vemos cuando Jesús fue a hacer su declaración de impuestos ante lo que en su época sería el SAT, ante aquel publicano, ante aquel recaudador de impuestos. No creas que era muy diferente en la época de Jesús a como es ahora, que hacerte adulto es darte cuenta de que tienes que pagar impuestos por todo, impuestos por trabajar, impuestos por vender algo, impuestos por tener una casa, por tener un auto, impuestos por vivir. Bueno, pues en tiempo de Jesús creo que era todavía más difícil la situación. La economía del pueblo estaba estrangulada por el cobro excesivo de impuestos. Debías de pagar impuestos para el emperador romano, impuestos para el rey local, luego impuestos si eres obrero, o impuestos si eras agricultor, pues una parte de tus cosechas, o si eres ganadero, pues una parte de tu ganado. Cuando tenías un hijo, tu primer hijo, tenías que pagar un impuesto por su rescate. Luego tenías que pagar un impuesto para el templo, el diezmo, más un segundo diezmo para los pobres, un diezmo por ciertos alimentos, más aparte infinidad de cobros que solo te mencioné los principales, hasta por la masa. O sea, debías pagar un impuesto por el trigo, por el grano y luego por el pan ya amasado. Era algo exagerado. Literalmente la gente tenía que pagar por transitar caminos, por pasar por aduanas. Yo creo que la gente trabajaba para para pagar impuestos y si le quedaba algo para sobrevivir. Pero a eso hay que sumarle la generosa tajada que se llevaban los publicanos o recaudadores de impuestos. La comisión, vaya, por su trabajo, su pequeña ganancia. Por eso eran tan odiados los publicanos en tiempo de Jesús, porque ellos sacaban su buena rebanada y cobraban sangrantes intereses a los deudores insolventes, quitándoles casa, quitándoles todo, vendiéndolos como esclavos. De veras que te convenía ir a hacer fila para pagar tus impuestos, de lo contrario te iban a buscar a tu casa y donde sea te iban a encontrar. Era implacable el sistema de impuestos en ese tiempo, ahora también, pero en aquel tiempo un poquito más. Pues Jesús también se paró a hacer su declaración de impuestos, pero cuando está delante de aquel publicano llamado Leví, su mirada penetrante le hizo sentir a Leví que estaba delante del SAT, pero del otro, de aquel cuyas siglas no significan Sistema de Administración Tributaria, sino el Santísimo, el Altísimo, el Todopoderoso.
que él también, como nos dice hoy la carta a los Hebreos, su mirada es penetrante como espada de doble filo, que conocía sus pensamientos, sus sentimientos, sus heridas, su pasado, y ante el cual también tenía que rendir cuentas. Aquel recaudador de impuestos le bastó una mirada para darse cuenta de que si hay que tener temor de Hacienda, también y sobre todo hay que tener temor de Dios, que ante Él haremos la declaración más importante de nuestras vidas. Ante Él tendremos que declarar nuestros ingresos y egresos, como se llaman, nuestras deducciones y aportaciones. O sea, cuadrará aquello que recibimos con aquello que damos. Tú que recibiste dones y carismas para ponerlos al servicio, que tuviste tantas bendiciones, muchas de ellas inmerecidas, inesperadas. Tú que sabías lo que tenías que hacer, todo aquello que recibiste corresponde con aquello que diste, que pusiste al servicio de los demás, aquello con lo que respondiste a Dios. Recuerda que al que mucho se le da, mucho se le exigirá. También ante Él tendremos que dar cuentas del IVA, pero aquí no se refiere al impuesto al valor agregado, sino a esa palabrita que usamos tanto para decir que al menos teníamos buenas intenciones. Ese IVA. Iba a cambiar, iba a dejar mi pecado, iba a tomarme en serio mi fe, iba a cumplir esa promesa, iba a hacer bien las cosas, iba. Y bueno, pues así como el IVA lo encontramos en todas las cosas que compramos, también dicen que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Cuando nos presentemos ante Él y nos pregunte, ¿y esa promesa que ibas a cumplir? ¿Y esa buena obra que ibas a ofrecerme? ¿Ibas? ¿Acaso ante el SAT puedes presentarte con que al menos tenías buenas intenciones? No, Señor. El SAT te pide facturas y el Señor te pedirá hechos. Por supuesto que también tendremos que reportar el ISR. Bueno, que fiscalmente se refiere al impuesto sobre la renta. O sea, de la riqueza que tú generas, de lo que tú ganas, pues tienes que dar una parte para contribuir al desarrollo de tu país. Bueno, en este caso el ISR se llama influencia sobre el reino. O sea, de tu trabajo, de tu vocación, de tu propia misión, tú aportaste algo para que creciera el reino de los cielos en este mundo, para difundir los valores del Evangelio, para hacer un mundo más conforme a la voluntad de Dios. Contribuiste a la difusión del Evangelio, vaya, hiciste un mundo mejor conforme al plan de Dios, o más bien contribuiste a lo contrario, contribuiste a bajar el nivel de la humanidad, contribuiste con empresas e influencia de pecado, corrompiste conciencias, perdiste almas, las alejaste de Dios. Tu influencia sobre el reino, al final de tu vida, ¿qué cuentas darás de ello? Todos habremos de comparecer ante Él como personas físicas y como personas morales. Y no estoy hablando de asuntos fiscales, sino habremos de dar cuenta de lo que hicimos, de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Bueno, si hoy una persona sensata tendría temor del SAT, ¿no crees que deberíamos también tener temor de Dios? Temor, no hablo de miedo, hablo de esa conciencia de corresponder a aquel que no viene como el SAT a quitarnos, sino que primero nos ha entregado todo, nos ha entregado a su Hijo que ha entregado su vida, su Hijo que nos ha entregado la gracia y el perdón y quiere darnos la vida en abundancia. Leví en ese momento dejó el banquillo de los impuestos porque sabía que tenía una deuda que solo podía pagar con su vida. Y de veras, cuando debías los impuestos hasta con tu vida, pero los pagas. Y sabiendo que solo podía pagarle con su vida le pagó, siguiendo a Jesús y convirtiéndose en apóstol.
Y como aún así le salía debiendo, ¿qué hizo? Ir por otros deudores, por otros pecadores, para que también conocieran a Jesús y se salvaran. Esa es la manera en que podemos ponernos a mano con el Señor. Sé ciudadano responsable y paga tus impuestos, pero no te olvides de la declaración más importante que habremos de hacer ante el SAT, ante el Santísimo, el Altísimo, el Todopoderoso, que todo lo ve y que todo lo conoce. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.